regresé a casa una tarde tranquila y encontré a mi hijo sentado en el suelo de la cocina, temblando, lleno de heridas, con la mirada perdida. Mi nuera apareció de repente y dijo apresurada: «Yo no sé nada. Cuando llegué, él ya estaba así». Pero cuando revisé las cámaras de seguridad, la verdad que vi me dejó sin aliento. Al atardecer, regresé a casa con las manos cargadas de bolsas del mercado. La luz dorada del sol se colaba entre los cactus del patio, proyectando sombras moteadas sobre el camino. Batallé con el manojo de llaves. La cerradura de la puerta principal, como siempre, estaba un poco dura, así que tuve que girar con cuidado y empujar con fuerza para abrirla. La puerta crujió al entreabrirse. Un olor extraño me golpeó de inmediato, ácido, como metal oxidado, mezclado con algo dulzón y empalagoso, tal vez jugo derramado. Me quedé congelada, las bolsas casi se me caen de las manos. Mis ojos se clavaron en la cocina. Diego, mi hijo, estaba encogido en el suelo, apoyado contra la encimera. Temblaba sin control. Su camiseta blanca favorita tenía una gran mancha roja, y al verla, sentí que el corazón se me apretaba. Su rostro estaba desencajado, los ojos vacíos, perdidos en la nada. A su alrededor, los pedazos rotos de un vaso de vidrio brillaban bajo la luz de la cocina. Ni siquiera alcancé a llamarlo cuando Lucía, mi nuera, salió corriendo del dormitorio. Llevaba un vestido amarillo brillante, maquillada, los labios rojo intenso. Parecía que acababa de llegar de algún lado o que estaba a punto de salir. El cabello recogido en un moño alto, con unos mechones sueltos, algo despeinada. Respiraba entrecortado, los ojos abiertos de par en par, brillando con un pánico casi infantil. Me agarró del brazo con fuerza, la voz temblorosa. «Mamá, yo no sé nada, apenas llegué y lo encontré así, seguro se resbaló». Aparté su mano. Mi mente era un torbellino, pero una voz en mi cabeza me ordenó: «Primero, Diego». Me arrodillé junto a mi hijo, le puse la mano en el hombro y lo llamé en voz baja: «Diego, hijo». No respondió. Solo murmuraba cosas sin sentido, como un niño perdido. Sus ojos seguían vacíos, sin verme. Lucía se acercó para ayudar a sostener a Diego. Alcancé a ver un rasguño largo, enrojecido, en el dorso de su mano derecha, recién hecho. Al notar mi mirada, Lucía retiró la mano de inmediato, escondiéndola detrás de la espalda. Lo hizo rápido, pero no lo suficiente. No dije nada, solo apreté los dientes y ayudé a Diego a ponerse de pie. Se apoyó en mí con todo su peso, caminando con lentitud hacia la habitación. Lucía nos siguió de cerca, repitiendo una y otra vez: «Mamá, se lo juro, yo no sé nada». Eché un vistazo rápido a la cocina. La puerta principal estaba cerrada por dentro, el seguro puesto. La ventana tenía rejas, sin señales de forzamiento. Nadie había entrado. Pero hubo un detalle que me heló la sangre. Los pedazos de vidrio estaban amontonados en una esquina. Solo quedaban unos pocos, junto a donde Diego se había caído, como si alguien ya hubiera limpiado. ¿Quién se pone a limpiar con calma la escena, mientras su esposo está ahí, herido de esa forma? Llevé a Diego al cuarto y lo senté en la cama. Aún temblaba, abrazando su brazo herido. Fui por el botiquín. Por suerte, el corte no era grave. Le cambié la camiseta por una limpia, lo convencí de tomar un vaso de leche tibia y después de curarle bien la herida, lo ayudé a recostarse. Se quedó acostado, con los ojos cerrados, pero las manos aferradas a la sábana, como si necesitara agarrarse de algo para no hundirse. Volví a la cocina y terminé de limpiar el desastre en silencio. Un pequeño fragmento de vidrio brillaba bajo la mesa. Lo recogí y lo dejé en la palma de mi mano. El dibujo de un loro azul en el pedazo estaba borroso, como un recuerdo de un día tranquilo. Lo tiré a la basura, tratando de no pensar más. Pero el silencio en la casa era espeluznante. No era la calma suave de una tarde con brisa, sino un silencio pesado, como si hasta el aire contuviera la respiración, esperando la tormenta. Me senté en la silla y miré a mi alrededor. Las paredes que alguna vez resonaron con risas, ahora parecían mudas. Solo quedaba el tic-tac del reloj de pared. Los recuerdos volvieron claros y nítidos, como un viejo libro que de repente se abre. Soy María, una maestra de literatura retirada. Mi esposo, Héctor, falleció hace 10 años por un infarto.
Nos dejó a Diego y a mí, dejando un vacío que pensé que nunca podría llenar. Pero Diego, mi hijo, se convirtió en todo para mí. Era mi luz, mi razón para despertar cada mañana, aunque los años criando sola no fueron nada fáciles. Diego fue un excelente ingeniero civil, trabajaba para una gran empresa en Guadalajara. Era inteligente, simpático, siempre sabía cómo hacerme reír. Aún recuerdo las noches en que se sentaba en la mesa, emocionado, hablando de puentes y edificios que diseñaba. Sus ojos brillaban cuando hablaba de concreto y acero, como un niño mostrando su juguete favorito. Él fue quien convirtió el pequeño jardín detrás de la casa en un rincón del paraíso. Lo llenó de cactus, esas plantas pequeñas, espinosas pero resistentes, igual que como yo lo veía a él. Mi Diego, fuerte y orgulloso. Me levanté y salí al patio. Los cactus seguían allí, quietos bajo la luz de la luna. Uno pequeño, con espinas blancas, que Diego plantó hace 3 años, ya me llegaba a la rodilla. Lo toqué. Sentí las espinas rozar la punta de mis dedos. El recuerdo de aquel Diego volvió con fuerza, tan vívido que dolía. Conoció a Lucía en la boda de un amigo en común. Aún recuerdo cómo me llamó, emocionado. «Mamá, conocí a alguien especial. Ella es como un rayo de sol». Yo me reí por teléfono, pensando que era solo una ilusión pasajera, pero Diego no exageraba. Lucía llegó a nuestras vidas y por mucho tiempo realmente fue ese rayo de sol. Lucía era hermosa, con el cabello largo y negro y una sonrisa cálida. Hablaba suave, siempre con respeto hacia mí. Aprendió a preparar mi receta familiar de mole. Se paraba a mi lado en la cocina, observando atenta cada paso mientras mezclaba los chiles y el chocolate. La primera vez que lo hizo, el mole le salió mejor que a mí. Me sorprendí y luego sentí orgullo. Me decía, «Mamá», con una voz dulce y cariñosa, como si realmente fuera su madre. Pensé que era una afortunada. No todas las suegras tienen una nuera así. A Lucía la traté como a una hija, la hija que nunca tuve. Volví a entrar a la casa y me senté en el sofá. En la estantería, un portarretratos brillaba bajo la luz. La foto de boda de Diego y Lucía. Se casaron en la iglesia cerca de casa. Fue una ceremonia sencilla pero cálida. Después hicimos la fiesta en el patio. Colgamos tiras de papel picado de colores que se movían con el viento. Diego con traje negro, sonriendo con todo el rostro. Lucía con su vestido blanco, ligera como un hada. Se tomaron de la mano y bailaron salsa en el centro del patio, mientras los vecinos y yo aplaudíamos con alegría. Sonó el mariachi y el aroma de los tamales calientes llenó el ambiente. Aquella noche pensé, esto es la felicidad. Esto es lo que siempre quise para Diego. Después de la boda, la casa volvió a cobrar vida. Los fines de semana solía despertar con el olor del café saliendo de la cocina. Diego y Lucía estaban allí, bromeando entre ellos. Una vez vi a Diego ponerle crema en la nariz a Lucía y ella se reía a carcajadas, fingía enojarse y luego lo abrazaba. Por las tardes cuidaban juntos el jardín. Diego regaba con cuidado los cactus, mientras Lucía quitaba las malas hierbas, tarareando bajito. Algunos días se sentaban en el porche, hombro con hombro, mirando el atardecer. Lucía recostaba la cabeza sobre su hombro y él le contaba algo que la hacía reír a carcajadas. Yo los miraba desde la cocina, por la ventana, con el corazón lleno de paz. Pensé que por fin podía estar tranquila, que Diego había encontrado la felicidad, que pronto tendría un nieto, que vería crecer a su familia en esta casa. Hasta que una noche yo estaba sentada en la sala, la aguja deslizándose por el botón de la camisa de Diego. La luz amarilla y suave caía sobre la tela, haciéndome entrecerrar los ojos. El sonido metálico de la aguja chocando con el botón hacía clic, clic, constante como un latido. Me encantaban esos momentos así, tranquilos, solo yo y esas pequeñas cosas que hacía por mi hijo. Pero entonces sonó el teléfono, rompiendo el silencio. Un número desconocido. Contesté. La voz del hombre al otro lado era grave y fría. «Señora María, soy de la policía. Su hijo Diego tuvo un accidente en la autopista. Un conductor ebrio». No escuché el resto. La aguja cayó al suelo y rodó hasta una esquina de la mesa.
El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Grité: «¡Lucía!». Ella salió corriendo del dormitorio, con los ojos abiertos de par en par y el cabello recogido a la carrera. «¿Mamá? ¿Qué pasó?». Apenas pude decir unas palabras. Diego, hospital, accidente. Lucía se tapó la boca. Las lágrimas brotaron al instante. Salimos corriendo a la calle. Tomamos un taxi en plena noche. Durante todo el camino, Lucía lloraba sin consuelo, aferrada al asiento. Murmuraba oraciones, repitiendo el nombre de la Virgen de Guadalupe. Al verla, sentí ternura. Le tomé la mano y la apreté suavemente, como queriendo consolarla y consolarme. El hospital olía a desinfectante y estaba lleno de una luz blanca y fría. Diego yacía allí, inmóvil, con tubos de suero en ambos brazos. Las máquinas emitían pitidos constantes, pero sin alma. Lucía estaba sentada junto a la cama, llorando con la cara entre las manos. No se apartó de Diego ni un momento, con los ojos hinchados y el pelo hecho un desastre. Nos turnamos durante toda una semana. En esos días vi a Lucía como una esposa ejemplar, tan dedicada que me sentí culpable por haber dudado de ella. Pensé que quizá había sido demasiado dura, que no había entendido la presión que vivía una joven conviviendo con su suegra. Diego despertó la mañana del 8º día. Cuando abrió los ojos, casi grité de alegría. Lucía corrió a abrazarlo, empapándole el hombro de lágrimas. Con voz débil, él dijo: «¿Mamá?». Y luego, «Lucía». Pensé: «Ya está, mi hijo volvió». Pero esa felicidad no duró mucho. El doctor nos llamó a una sala aparte. Su voz era baja, su mirada llena de pesar. El impacto causó daño irreversible en el lóbulo frontal de Diego. Explicó más, pero yo solo escuché una frase. Mi hijo, un ingeniero de 32 años, ahora tenía la mente de un niño de 10. Me quedé en shock. Lucía a mi lado me apretaba fuerte del brazo, con los labios apretados. No lloré, no podía. Solo miré al doctor, asentí y regresé a la habitación de Diego. Él estaba sonriendo, acariciando la manta del hospital con curiosidad, como un niño. Me preguntó: «Mamá, ¿hoy hay gomitas?». El corazón se me encogió, pero sonreí y le acaricié el cabello. «Sí, hijo, mamá te va a comprar». Cuando Diego volvió a casa, todo cambió. La casa que antes rebosaba de risas, ahora estaba en silencio. Solo se oía la televisión con dibujos animados que le gustaban a Diego. Lucía, al principio, lo cuidaba con esmero. Le preparaba sopa, le picaba la comida, le recordaba que tomara agua. Pero empecé a notar grietas. Su sonrisa dulce fue desapareciendo, reemplazada por gestos de fastidio. El sí, mamá, se volvió en respuestas secas. Ajá, o ya sé. Me dije que estaba cansada. ¿Quién no lo estaría cuidando a alguien como Diego? Pero en el fondo, una voz comenzó a susurrar. Eso no es cansancio, es otra cosa. Una vez, Diego derramó sin querer un vaso de horchata sobre la mesa. El líquido blanco lechoso se deslizó hasta el suelo, empapando las patas de la mesa. Antes, Lucía se habría reído, tomado una servilleta y bromeado con que Diego era torpe, pero esta vez tiró la servilleta sobre la mesa con un golpe seco. «¡Qué fastidio!», murmuró, lo bastante fuerte para que yo la oyera. Diego bajó la cabeza, retorciendo las manos, como un niño regañado. Me acerqué, limpié en silencio sin decir nada, pero empecé a notar cosas. Las miradas de Lucía hacia Diego ya no eran de amor, eran frías, mezcladas con desprecio y hartazgo. Una vez vi a Diego batallando para ponerse una chaqueta. Trataba de subir el cierre, pero sus manos temblaban y no podía. Lucía estaba ahí, con los brazos cruzados, mirándolo como si fuera un objeto descompuesto. No lo ayudó, no dijo nada. Solo suspiró y se dio la vuelta. Me acerqué, subí el cierre por él y le sonreí, pero por dentro sentí que algo se estaba quebrando. Lucía ya no era la chica que yo una vez consideré como una hija. Una tarde, salí a la panadería de la esquina a comprar conchas. A Diego le encantaban, sobre todo cuando estaban calientes, con la costra crujiente.
El dueño me sonrió, envolvió el pan con cuidado y dijo: «Recién salidas del horno, doña María, lléveselas a Diego». Asentí y apuré el paso, con miedo de que se enfriaran. Abrí el portón, crucé el patio y fui por la puerta trasera. El viento movía los cactus. Me detuve cerca de la cocina porque escuché una voz cortante, como cuchillo. «Ya basta, ¿no puedes dejar de ser inútil ni un segundo?». Se me apretó el pecho. Era Lucía. Entré rápido, sin pensar. Diego estaba junto al fregadero, con una gran mancha de agua en la camisa, pálido como papel. Miraba al suelo, con los hombros temblando. Lucía estaba frente a él, apretando una cuchara de madera, el rostro encendido de rabia. Al verme, se sobresaltó. La cuchara cayó sobre la mesa con un golpe seco. Su expresión de enojo desapareció en un parpadeo. Sonrió forzadamente, se acercó y le acarició el cabello a Diego. «Es que no deja de jugar con el agua, mamá», dijo con voz dulce. Le hablé fuerte por miedo a que se resfriara. Mire, se mojó toda la camisa. Diego no dijo nada, solo agachó la cabeza. La miré a ella, luego a él. Quise preguntarle por qué decía cosas tan crueles. Pero me contuve. Asentí y dije en voz baja: «Está bien, yo le cambio la camisa a Diego». Lucía sonrió y salió de la cocina, como si nada hubiera pasado. Yo llevé a Diego a su cuarto, le di una camisa seca. Se quedó sentado, mirando al vacío. Le acaricié el hombro y le dije: «Ya pasó, hijo». Pero en el fondo supe que me había equivocado, que había elegido creerle a ella. Me repetía que estaba estresada, que cuidar a Diego no era fácil, pero no era estrés. Era crueldad, asomándose en silencio. Si uno se equivoca, tiene que corregirlo. Ese pensamiento me despertó, me trajo de vuelta a la realidad. Después de dejar a Diego descansando, salí a la sala. Lucía estaba en el sofá, con las piernas cruzadas, la vista fija en la televisión. Una telenovela sonaba de fondo, con voces melodramáticas, pero yo sabía que no la estaba viendo de verdad. Sus ojos se desviaban hacia mí, rápidos y discretos, como un gato al acecho. No dije nada, solo volví en silencio al cuarto de Diego. Mi corazón se sentía pesado, como si todas las dudas del pasado y del presente se hubieran posado sobre mis hombros. Diego no estaba dormido. Estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en la almohada, y sus manitas jugaban con un trompo de madera que le compré la semana pasada. La luz de la lámpara de noche iluminaba su carita, resaltando sus ojos grandes y tiernos. La venda blanca en su brazo brillaba bajo la luz, como un recordatorio de lo que había pasado esa tarde. Sentí un pinchazo en el pecho, como si alguien lo apretara con fuerza. Me senté a su lado, le puse la mano en la cabeza y acaricié suavemente su cabello negro y suave. «Diego», dije con voz muy bajita, como si temiera romper el silencio. «Dime la verdad, ¿te caíste?». Él negó con la cabeza, despacio pero con firmeza. Me miró con esos ojitos tan claros, sin una pizca de duda. «No, mamá», respondió con una voz clara, como una campanita sonando en la habitación tranquila. «Lucía, ella tenía un vestido bonito. Era amarillo, como las flores de cempasúchil en el Día de Muertos». Hizo una pausa, apretó los labios, como si intentara recordar. No lo apuré, solo esperé, acariciándole el cabello para animarlo a seguir. Habló de a poquito, como si contara pedacitos rotos de un recuerdo. Se echó perfume, olía rico, creo que iba a salir. Su voz se animó de pronto, como la de un niño contando algo emocionante. Yo quería ir al parque, quería subirme al tobogán. Le pedí a Lucía que me llevara. Sonrió, pero fue una sonrisa fugaz, que desapareció enseguida. Le jalé la manga, su vestido era bien suave. Entonces su cara cambió. La emoción se fue y el miedo apareció en sus ojos. Bajó la cabeza y apretó el trompo con fuerza. Se enojó. Su cara ya no era bonita. Gritó, muy fuerte. Su voz se fue apagando, temblorosa. Le tomé la mano con suavidad, para que supiera que estaba conmigo. Tragó saliva y miró el trompo, como buscando consuelo en ese juguete chiquito. Agarró un vaso de vidrio, uno que tiene un periquito verde, y
Voló. El vaso voló por encima de mi cabeza. ¡Pum! Hizo un ruido muy fuerte. Me mordí los labios, tratando de mantener la calma en mi voz. ¿Y luego qué pasó, hijo? Alzó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, a punto de desbordarse. Me mareé y me caí. Había muchos pedacitos de estrella de mar brillando en el piso. Uno me cortó el brazo. Me dolió mucho. Tocó la venda, con el dedo temblando. Llamé a Lucía. Le dije, Lucía, hermanita. Pero ella solo me miró. Sus ojos estaban muy fríos, mamá. Después abrió la puerta y se fue. Cada palabra de Diego era como una puñalada en el corazón. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar en mis brazos. Él no entendía la crueldad detrás de lo que hizo Lucía, no comprendía por qué su esposa, a quien tanto quería, actuó así. Solo sentía el dolor y el abandono. Pero yo entendí todo. Todo encajaba, como un rompecabezas que finalmente toma forma. El vestido amarillo que Lucía llevaba esa tarde. El rasguño rojo en su brazo, seguramente causado por los vidrios cuando arrojó el vaso. La mentira también dicha de que acababa de llegar a casa. Esto no fue un accidente. Fue un acto cruel, planeado y cubierto con una sonrisa falsa. Apreté a Diego contra mi pecho, conteniendo la furia que ardía por dentro. Era un fuego que amenazaba con consumirlo todo, pero no lo dejé salir. No todavía. Besé la frente de Diego y le susurré. «Duerme, hijo, mamá está aquí». Él asintió. Cerró los ojos, todavía agarrando su trompo de madera. Apagué la luz, salí del cuarto y cerré la puerta con mucho cuidado. Pero cuando la puerta se cerró, una llama fría se encendió dentro de mí. Lucía, a quien alguna vez consideré mi hija, le hizo daño a mi hijo. No solo lo lastimó, sino que intentó esconderlo, mintiendo como si nada. Cerré la puerta del cuarto de Diego con el mayor cuidado, como si el más mínimo ruido pudiera asustarlo. Me temblaban las manos, no por el frío, sino por la rabia y el dolor que hervían en mi pecho. Las palabras de Diego, inocentes pero punzantes, seguían resonando en mi cabeza. El vaso con el loro verde, el vestido amarillo chillón, la mirada helada de Lucía. Cada detalle era como una cuchillada, cortando hondo en la confianza que alguna vez le tuve. Me quedé ahí, en el pasillo oscuro, respirando profundo. El miedo quiso colarse, pero lo eché fuera. No era momento para flaquear. Caminé directo hacia la sala. Lucía estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, el control remoto en la mano, cambiando de canal como si nada. La pantalla pasaba de un partido de fútbol a una telenovela dramática, con voces exageradas resonando, pero ella ni siquiera volteaba a mirar. Sobre la mesita al lado, un plato con chicharrones a medio comer y unas rodajas de limón secas tiradas por ahí. El olor a aceite frito flotaba en el aire, mezclado con el perfume empalagoso de ella. No me miró, pero sabía que sentía mi presencia. Sus hombros se tensaron apenas, como un animal que presiente peligro. Me paré frente a ella, bloqueando la televisión. La luz de la pantalla iluminaba mi cara y mi sombra se alargaba en el piso. Mi voz salió fría, sin emoción. El vaso con el loro verde. No se cayó solo al suelo, ¿verdad, Lucía? Ella se quedó congelada. El control en su mano dejó de moverse. Levantó la cabeza lentamente, mirándome. Por un instante vi el pánico brillar en sus ojos, como un animal acorralado. Pero desapareció en un parpadeo. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa sarcástica, helada, una que jamás le había visto. Dejó el control sobre la mesa con un gesto lento, calculado. Se recostó en el sofá, con la mirada afilada como una navaja, desafiante. «Oh», dijo, con un tono ya sin dulzura fingida, ahora ácido y altanero. «Así que el tontito sí sabe ir con el cuento. ¿Escuchó un bonito cuento de hadas, suegra?» Esa última palabra, suegra, en su boca sonaba como una burla, como si yo fuera una vieja ridícula y patética. Sus palabras me azotaron como una bofetada. Sentí la sangre subir al rostro, la garganta cerrarse. «¿Cómo pudiste?», susurré apenas con voz. Quería gritar, quería agarrarla, pero me quedé quieta, los puños apretados. Ella soltó una carcajada seca, chirriante,
como metal raspando metal. ¿Y por qué no habría de poder? Se puso de pie de golpe, empezó a caminar de un lado a otro de la sala, moviendo los brazos con dramatismo, como si actuara una obra donde solo ella era la protagonista. ¿Usted sabe lo que es hablarle todos los días a una pared? Le digo algo y él me contesta señalando al lagarto en la pared. Yo entregué mis mejores años. Me casé con un ingeniero brillante, con un hombre de verdad, no con un niño grande que necesita que le limpien la boca después de cada comida. Sus palabras eran martillazos en mi pecho. Quise defender a Diego, pero ella no paró. Se volvió hacia mí, los ojos encendidos de furia. ¿Cree que soy feliz? Mis amigas se van a Cancún, presumen anillos de diamantes, viven la vida que yo debería tener. ¿Y yo? Estoy atrapada en esta prisión, con un esposo inútil y una suegra que no hace más que suspirar todo el día. Mi vida está arruinada. Ella gritó, con una voz llena de veneno. Dios me quitó la felicidad, así que tengo derecho a buscarla por mi cuenta. Tu hijo es una carga, y no voy a cargar con eso toda la vida. Cada palabra que salía de su boca era como una daga, clavándose en todo lo que yo creía que era verdad. Su amor por Diego, su dedicación, todo era una obra de teatro perfectamente montada. Todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de rabia. Tú eres un demonio, dije, con la voz temblorosa pero firme. Oh, voy a llamar a la policía. Te voy a demandar por maltrato a una persona con discapacidad. Lucía se detuvo, me miró y sus ojos ya no estaban llenos de ira, sino de lástima, como si mirara a una perdedora. Soltó una risa sarcástica, una que me heló hasta los huesos. ¿La policía? ¿Y con qué pruebas, señora? ¿Con el testimonio de una vieja que ya empieza a perder la cabeza o con las palabras torpes de un hombre que la corte ya declaró como no apto? Se acercó lentamente, hasta tener su cara muy cerca de la mía, y me susurró con una voz venenosa como la de una serpiente. No tienes nada. Ante la ley, yo soy la esposa dedicada que carga con el peso de la familia. ¿Y tú? Tú eres solo una vieja amargada, celosa de su nuera. ¿Tú crees que alguien te va a creer? Me quedé paralizada. Cada palabra que decía era como una aguja clavándose en una verdad dolorosa. Tenía razón. No tenía pruebas, solo la palabra de Diego, y la ley no le iba a dar valor. Me quedé ahí, sin poder hacer nada, viendo cómo la máscara de dulzura de Lucía se desmoronaba, revelando a alguien que no reconocía, alguien calculador, cruel y mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Ella volvió al sofá, se sentó, agarró un pedazo de chicharrón y le dio un mordisco, como si toda esa conversación hubiese sido solo un juego. Deberías descansar, dijo con voz suave. Se te ve cansada. Luego subió el volumen del televisor. La música dramática de la película llenó la casa, tapando el silencio pesado que nos envolvía. A la mañana siguiente, el aire en la casa era espeso, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Yo estaba en la cocina, con la tetera en la mano, sirviendo café en el filtro. El sonido del agua hirviendo goteando no alcanzaba para romper el silencio helado. Lucía no apareció. Se quedó encerrada en su cuarto, con la puerta bien cerrada, como si quisiera evitar verme después del enfrentamiento. No la llamé. No quería escuchar más mentiras. En vez de eso, me concentré en Diego, en mantenerlo tranquilo, aunque solo fuera por un momento. Al mediodía, me senté junto a Diego, dándole cucharadas de caldo de pollo. El aroma del pollo y el cilantro fresco llenaba el aire y me hizo recordar los días en que todos nos sentábamos juntos a la mesa. Diego comía despacio, con la mirada fija en el plato, como si se esforzara por concentrarse. Le acaricié el cabello, le sonreí para animarlo, pero de repente soltó la cuchara, se llevó ambas manos a la cabeza y gritó. Un grito desgarrador que resonó por toda la casa. me duele mucho, mamá». Se encogió temblando, con los ojos abiertos como platos, lleno de pánico. Entré en pánico, el corazón me latía con fuerza. Lo abracé con manos temblorosas. «Diego, hijo, tranquilo», grité con todas mis fuerzas. «Lucía, Lucía». Mi voz retumbó, pero solo el silencio respondió. Pasó un buen rato antes de que ella saliera, caminando con flojera,
con una camiseta grande y el cabello amarrado a un lado. Su cara mostraba fastidio, como si la hubieran molestado. ¿Y ahora qué pasó?, preguntó con voz seca. «Apúrate y ayúdame a llamar un taxi. Diego, ¿qué le pasa?», grité, la voz quebrada por la desesperación. Diego seguía agarrándose la cabeza, murmurando palabras sin sentido, con el rostro completamente pálido. Pero Lucía solo cruzó los brazos y torció la boca. «Seguro otra vez está haciendo su show para llamar la atención. Usted siempre lo consiente demasiado». Dicho eso, se dio la vuelta, entró a su cuarto y cerró la puerta de golpe. El portazo sonó como una bofetada y me dejó paralizada. No tenía tiempo para enojarme. Con las manos temblorosas, saqué el celular, marqué el número del taxi mientras trataba de calmar a Diego. «Todo va a estar bien, hijo. Mamá está aquí. Mamá te va a llevar con el doctor». Él no respondió, solo gimió bajito y se aferró a mi blusa. Lo ayudé a salir. Cada paso me pesaba como si cargara una montaña. En mi cabeza, la imagen de Lucía con los brazos cruzados y esa frialdad en la mirada se repetía una y otra vez, alimentando una rabia que me quemaba por dentro. En la clínica del Sagrado Corazón, el aire olía a desinfectante. Me senté en una banca metálica fría en el pasillo, con las manos entrelazadas, el corazón hecho un nudo. Diego estaba adentro, en revisión, y yo solo podía esperar. Saqué el celular y llamé a Lucía. 1 vez, 2, 3, 5 en total. Todas sonaron en vano, hasta que pasaron al buzón. Me mordí los labios para no llorar. A ella no le importa. Nunca le ha importado de verdad. El doctor salió. Su voz era grave pero tranquila. «No hay daños físicos recientes. El dolor de cabeza se debe a un nivel alto de estrés emocional. Le dimos un sedante suave. Ya puede llevárselo a casa». Asentí, sintiendo alivio mezclado con impotencia. Estrés emocional. Yo sabía muy bien de dónde venía. Lucía. Su crueldad estaba destrozando lentamente a mi hijo. Al llegar a casa, todo estaba en silencio. Lucía no estaba. Llevé a Diego a su cuarto, le di la medicina y lo vi quedarse dormido, agotado. Me dejé caer en el sofá, sin fuerzas. Sin pensarlo, abrí el celular y empecé a ver redes sociales, solo para distraerme de los pensamientos que me ahogaban. Y entonces la vi. Una story nueva de Lucía, subida hace apenas 2 horas. El clip duraba solo 15 segundos, pero fue suficiente para romperme el corazón. Ella estaba en un bar, luces de colores parpadeando, música de cumbia retumbando. Se reía a carcajadas, con un cóctel azul brillante en la mano y los ojos brillando de borrachera. Un tipo desconocido la abrazaba por detrás y ella recostaba la cabeza en su hombro con complicidad. La marca de tiempo en el video fue como un puñal, publicado hace 2 horas. Hice cuentas, justo cuando yo estaba encogida en el hospital, justo cuando la llamaba desesperada, justo cuando Diego se retorcía de dolor. El celular se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. No lloré. Las lágrimas no salieron, pero toda mi contención, toda mi resistencia se rompió. Una llama helada se encendió en mí, no ardía, pero cortaba como una navaja afilada. Las mentiras, la crueldad, la traición de Lucía. Ya era demasiado. No podía permitir que Diego siguiera viviendo este infierno. No podía dejar que ella siguiera actuando, destruyéndolo poco a poco. Me levanté y salí al patio. La luna iluminaba los cactus, haciendo brillar sus espinas. Toqué uno pequeño. Una espina me pinchó el dedo. Ardió un poco. No voy a llamar a la policía. No voy a enfrentarla directamente. Lucía cree que es lista, que tiene todo bajo control. Pero voy a derrotarla a su manera. Necesito pruebas. Pruebas que no pueda negar, que la desenmascaren frente a todos. Esta obra tiene que terminar y yo voy a escribir el acto final. A la mañana siguiente, estaba en la cocina mirando por la ventana hacia el patio. Los cactus se mantenían inmóviles bajo el sol temprano. Sus espinas brillaban como si estuvieran de guardia. Lucía salió de su cuarto con una camiseta ajustada y una falda corta, el cabello recogido en una coleta alta, los labios pintados de rojo intenso. Llevaba su bolso en la mano y dijo al pasar: «Voy de compras con una amiga todo el día, ¿sí, mamá?». Su voz era suave, pero noté cómo evitaba mi mirada.
Asentí sin decir nada, solo tomé un sorbo de café, dejando que el amargor bajara por mi garganta. Era una excusa repetida, una mentira pulida para cubrir sus salidas. La puerta se cerró tras ella, y yo me puse en marcha. No podía confiar en algún servicio extraño de Internet. Esto requería absoluta discreción. Abrí el cajón del escritorio y saqué una vieja agenda telefónica de cuero gastado. Mi dedo pasó por las páginas amarillentas hasta detenerse en el nombre de Javier, mi antiguo alumno, travieso pero inteligente y de buen corazón. Ahora tenía una tiendita donde vendía equipos de seguridad. Marqué su número, tratando de mantener la voz firme. Javier, habla la maestra María. Tengo un asunto muy privado, muy urgente. Necesito tu ayuda. Al escucharme no preguntó nada. Solo dijo, voy para allá, maestra. Javier llegó 20 minutos después, con una camiseta sencilla y una pequeña bolsa de herramientas. Lo hice pasar, cerrando la puerta con cuidado. Le conté lo justo. Necesitaba cámaras para grabar lo que pasaba cuando yo no estaba en casa. Su expresión alegre se volvió seria. Entiendo, maestra. Puede confiar en mí. Y se puso a trabajar con rapidez y profesionalismo, como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de encargos. En la cocina, desmontó el viejo detector de humo del techo y lo reemplazó por uno nuevo con una microcámara. El ángulo cubría toda la mesa y la estufa, sin perderse ningún detalle. En la sala, escondió otra cámara dentro de una figura de cerámica en forma de cactus saguaro que tengo en la estantería. Esa figura, que compré en un tianguis local, ahora se volvió mis ojos silenciosos. En el pasillo que lleva a las habitaciones, instaló una cámara camuflada como cargador de celular, apenas metido en el enchufe, como si fuera un aparato cualquiera. Todo quedó tan bien hecho que no dejó rastro. Javier instaló el software en mi celular y me enseñó cómo ver en vivo, retroceder y descargar los videos. En la pantalla aparecía la cocina con tanta claridad que se podía ver cada cuchara sobre la encimera. Si pasa algo, llámeme, aunque sea de madrugada, dijo antes de irse, con una mirada preocupada. Asentí y le apreté la mano, sintiendo que acababa de ganar un aliado. Comencé a interpretar mi papel. Frente a Lucía, seguía siendo la suegra amable, callada, que limpiaba la casa y cuidaba de Diego. Pero cada vez que salía, al mercado, a misa, se me encogía el corazón. Me aterraba dejar a Diego con ella, pero sabía que era la única forma. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, cerraba la puerta de mi cuarto, me sentaba sola y abría el celular. Los videos aparecían. Cada escena era como un cuchillo clavándose en el pecho. El martes, dejé un plato de caldo de pollo listo para el almuerzo de Diego. La cámara grabó a Lucía sacando una cucharada del caldo caliente, soplándola un poco, y luego arrojándola directo sobre el dorso de la mano de Diego. Él dio un brinco, retirando la mano, con el rostro arrugado de dolor. Lucía fingió preocupación. «Ay, perdón, qué torpe soy». Pero su mirada era helada, sin rastro de culpa. Jueves, Diego intentó caminar solo desde la sala hasta el patio. La cámara del pasillo muestra a Lucía pasando por detrás. No lo empujó con fuerza, solo lo rozó levemente en la cadera, lo justo para que Diego perdiera el equilibrio y se cayera de bruces al suelo. Él quedó allí, con la mano apoyada en la pared, intentando levantarse. Lucía no se volvió, solo dijo: «Fíjate por dónde caminas», y siguió su camino, como si nada hubiera pasado. El sábado, tuve que ir al velorio de un vecino. Le dejé a Diego 2 tamales calientitos, envueltos en hoja de plátano, con ese olor a maíz que tanto le gustaba. En el video de la cocina se ve a Lucía tomando el plato, poniéndoselo frente a la cara para que lo oliera. Los ojos de Diego se iluminaron, estiró la mano. Pero ella se dio vuelta y tiró los 2 tamales a la basura, justo delante de él. Luego le puso enfrente un pedazo de pan seco y un vaso de agua simple. «Come», dijo con asco. «Los inútiles no merecen más que esto». Diego bajó la cabeza, sin decir una palabra, aferrándose al borde de la mesa. Las lágrimas me corrían por el rostro, pero mis manos no temblaban. Descargué cada video, les puse nombre según la fecha, con el mismo cuidado con el que se escribe un diario de crímenes. Los copié todos en un pequeño USB
y lo guardé dentro de la vieja caja de música de mi esposo. Una caja de madera desgastada, con grabados sencillos, que solía tocar melodías suaves cuando Héctor aún vivía. Lucía nunca la toca. Es el lugar más seguro. Me senté allí, en la oscuridad, mirando la caja. Era pequeña, pero guardaba una verdad capaz de destruir por completo el mundo falso de Lucía. Ya tenía suficiente. Era hora de sacar a este demonio a la luz. Pocos días después, ya estaba sentada en la sala del tribunal, con las manos entrelazadas sobre las piernas. Un cuarto pequeño, sofocante, con olor a madera vieja y papeles llenando el ambiente. La luz que entraba por la ventana proyectaba mi sombra larga en el suelo. Lucía estaba sentada enfrente, al otro lado de un pasillo de sillas, junto a un abogado joven, elegante, con traje azul marino. Llevaba una blusa blanca de cuello alto, el rostro pálido por el maquillaje, los ojos rojos como si acabara de llorar. Se veía demacrada, desamparada, como una víctima inocente. Yo sabía que era el papel que había preparado con esmero. Presenté la demanda ante el Tribunal de Familia, acusando a Lucía de maltrato. Los videos de las cámaras, cuidadosamente guardados en el USB, eran mi arma. Cuando mi abogado habló, la pantalla grande de la sala mostró una a una las escenas. Lucía lanzándole sopa caliente en el brazo a Diego, empujándolo para que se cayera, tirando los tamales a la basura. Cada video era como una puñalada, pero yo me quedé inmóvil, con el rostro sereno. Lucía comenzó a llorar. Sollozaba, los hombros le temblaban, se tapaba la cara, las lágrimas le caían por las mejillas. Una actuación perfecta. «Señoría», sollozó ella, con la voz entrecortada. «Mi suegra, desde que Diego tuvo el accidente, ha cambiado. Me odia porque soy joven, porque estoy sana. Está obsesionada con la idea de que voy a abandonar a su hijo. Estos videos están editados, manipulados con mala intención. Usó a Javier, un hombre que siempre ha tenido malas intenciones conmigo, para crearlos y destruir mi vida». Se volvió hacia mí, con los ojos brillosos, como si yo fuera la traidora. Algunas personas en la sala me miraron con lástima. El juez, un hombre de mediana edad, frunció el ceño, pensativo. Lucía me echó una mirada, con una leve sonrisa de triunfo en los labios. Creía que ya había ganado, que esta farsa terminaría como ella quería. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas, pero no dije nada. Solo miré a Diego, sentado a un lado, con la cabeza ligeramente agachada, en silencio durante toda la audiencia. Llevaba una camisa celeste, las manos cruzadas sobre el vientre, como un niño indiferente a todo, pero yo sabía que no estaba indiferente, sabía que estaba esperando. Entonces, Diego carraspeó. Un sonido leve pero cortante que rompió el silencio. Todos en la sala se giraron a mirarlo. Se puso de pie lentamente, con movimientos firmes y controlados. Se alisó la camisa, acomodando el cuello con cuidado, como si se preparara para un momento crucial. La sala quedó completamente en silencio, todas las miradas fijas en él. Lucía soltó una risita sarcástica y le murmuró a su abogado: «Mira, el idiota va a hacer su numerito». Su voz era baja, pero yo la escuché claro. Ella creía que cualquier tontería que Diego dijera solo reforzaría su historia. Diego levantó la cabeza. Sus ojos ya no estaban vacíos, ni apagados como en los días anteriores. Ahora eran filosos, enfocados, encendidos con una llama de claridad. Miró directo al juez, sin titubear. «Su señoría», dijo con voz clara, firme, completamente lúcida, «quiero rendir declaración». La sonrisa en el rostro de Lucía se congeló. Su abogado abrió los ojos, la boca entreabierta, como si no pudiera creerlo. Yo me quedé paralizada, con el corazón retumbando, las manos aferradas al borde del asiento. Diego volteó a mirar a Lucía, con una expresión fría, como si viera a una desconocida. «El día que tuve ese fuerte dolor de cabeza en el hospital», empezó, con voz constante pero filosa, «no fue un dolor cualquiera, fue el momento en que todo volvió. Los recuerdos, la lógica, la conciencia, cayeron sobre mí como una avalancha». La sala quedó muda. Lucía se quedó rígida, el rostro blanco como papel. Diego siguió sin darle tiempo a reaccionar.
Cuando regresé a casa, vi por casualidad a mamá guardando el recibo de instalación de las cámaras de seguridad en una cajita de joyas vieja. Entendí su plan, y entendí que, si se enteraban de que yo había recuperado la memoria, ella cambiaría de táctica, haría una obra aún más sofisticada. Dio un paso hacia Lucía, sin apartar la vista de su rostro tembloroso. Así que decidí seguir fingiendo. Seguí siendo el grandulón tonto en tus ojos, mientras mi madre reunía pruebas irrefutables. Volvió a mirar al juez, su voz tranquila pero cargada de peso. Su señoría, cada acción en esos videos es real. Recuerdo perfectamente el ardor cuando la sopa hirviendo cayó sobre mi mano. Recuerdo el empujón en el costado que me hizo caer. Y nunca olvidaré el olor de los tamales que ella tiró a la basura justo frente a mí. Cada palabra de Diego era como un martillazo, destruyendo la puesta en escena de Lucía. La sala estaba tan silenciosa que podía oírse el tic-tac del reloj de pared. Lucía apenas podía mantenerse en pie. Se aferraba al brazo de la silla, el rostro desfigurado por el impacto y el miedo. Su labial rojo intenso estaba agrietado, y el brillo en sus ojos ya no era actuación, sino puro pánico. La máscara de víctima indefensa se hizo trizas, revelando a alguien que ya no reconocía. No, no puede ser, murmuró con la voz temblorosa, mirando a Diego como si fuera un fantasma del pasado. Estás mintiendo, no puede ser, repetía, como intentando convencerse a sí misma, pero su voz se quebraba, apenas audible. El abogado a su lado, impecable en su traje caro, se inclinó para decirle algo al oído, pero ella no lo escuchaba. Solo miraba a Diego, con una mezcla de desesperación y odio en la mirada. El juez, un hombre de mediana edad con rostro severo, golpeó con el mazo sobre la mesa. El sonido seco de la madera cortó el alboroto. «Orden en la sala», dijo con voz grave pero firme. Miró a Diego con una expresión serena pero atenta. «Señor Diego, ¿puede relatar con detalle lo que ocurrió el 15 de octubre, el día en que resultó herido en la cabeza y apareció sin zapatos?» Diego se irguió, de hombros anchos, con la mirada firme. Comenzó a hablar con voz tranquila pero clara, como alguien que jamás perdió la razón. Mencionó el vestido amarillo brillante de Lucía, la manera en que ella se enfureció cuando él le jaló la manga, y el vaso con el dibujo de un loro verde que fue lanzado. Cada detalle coincidía perfectamente con lo que me había contado en su estado más vulnerable, pero ahora lo narraba con coherencia, lógica y sin un ápice de duda. Toda la sala escuchaba en silencio. Yo estaba sentada, el corazón golpeándome el pecho, pero el rostro sereno. Diego, mi hijo, no solo había regresado, sino más fuerte que nunca. Lucía entendió que no había salida. Cambió de táctica. Se dejó caer al suelo, con lágrimas corriéndole por el rostro, cubriéndose la cara con ambas manos. Esta vez no era actuación. Eran lágrimas de verdadera desesperación. Gateó hacia Diego, tratando de sujetarle las piernas, con la voz quebrada. «Diego, mi amor, perdóname, me equivoqué. Fue por el estrés, por la depresión. Mis amigas me llenaron la cabeza. Me decían que tú eras una carga, que debía buscar mi felicidad. Yo solo soy una mujer débil. Me manipularon. Te amo, aún te amo». Diego retrocedió, esquivando su intento de aferrarse. Su mirada ya no era de enojo, sino de frialdad y una decepción profunda. «El amor no justifica la crueldad, Lucía», dijo con voz grave pero cortante. Luego se volvió hacia el juez. Se irguió como un hombre que ha recuperado su dignidad. «No tengo nada más que decir. Confío en el juicio justo de este tribunal». Las palabras de Diego fueron el golpe final, destrozando cualquier esperanza de Lucía. Ella se quedó sentada en el suelo, con el cabello desordenado, las lágrimas deshaciendo el maquillaje. Su abogado intentó ayudarla a ponerse de pie, pero ella no reaccionó. Solo miraba a Diego con la mirada vacía. El juez volvió a golpear el mazo, pidiendo orden. Con el testimonio de Diego, un testigo clave que había recuperado la lucidez, y una serie de videos irrefutables, el veredicto no tardó en llegar. Lucía fue declarada culpable de maltrato y abuso hacia una persona dependiente, un delito grave. Recibió una condena de prisión,
junto con una orden de restricción permanente para no acercarse ni a mí ni a Diego una vez cumplida la sentencia. Cuando entraron los policías judiciales y le pusieron las esposas, ella ya no gritaba. Se levantó en silencio, miró a Diego por última vez. Su mirada ya no mostraba desesperación, sino un odio frío. Diego no la miró, se sentó junto a mí, apretó suavemente mi mano, como diciendo que todo había terminado. Días después, nuestro abogado finalizó los trámites del divorcio. Lucía, a través de su representante, firmó sin exigir nada. Una camioneta pequeña llegó a recoger sus pertenencias. Diego y yo no estábamos en casa. Fuimos a la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, donde yo había rezado por él durante su hospitalización. Encendí una vela. La pequeña llama temblaba frente a la imagen de la Virgen. Diego estaba a mi lado, en silencio, pero noté sus hombros relajarse, como si se quitara un gran peso de encima. Al regresar, la habitación de Lucía ya estaba vacía. Solo quedaba un leve aroma a perfume barato en el aire, como la última huella de una pesadilla. A la mañana siguiente me desperté temprano, justo cuando la luz del amanecer asomaba entre los cactus del patio. Abrí de par en par todas las ventanas de la casa, dejando que el sol y la brisa fresca entraran, disipando el aire pesado que había estado estancado por tanto tiempo. El canto de los pájaros venía de algún lugar, mezclado con el olor a tierra mojada tras la lluvia nocturna. Me quedé en medio de la sala, respiré profundo, y sentí que la casa volvía a respirar también, suave y llena de vida. Llamé a Diego para que se levantara. Apareció en la puerta de su cuarto, con el pelo revuelto y los ojos todavía soñolientos, pero con una sonrisa leve que me calentó el corazón. ¿Hoy limpiamos, te parece, hijo?, le pregunté. Asintió con la cabeza, sin decir mucho, pero con una mirada brillante, como listo para empezar algo nuevo. Juntos empezamos a revisar cada rincón de la casa, tirando todo lo que quedaba de Lucía. Un gancho de pelo plateado bajo el sofá, unas revistas arrugadas en la repisa, y la taza de cerámica con girasoles que ella usaba para tomar café, ya con una muesca en el borde. Diego la tomó, la miró un momento y luego la tiró al bote de basura, sin dudar. Limpiamos el piso, frotamos cada rayón, como si quisiéramos borrar los recuerdos dolorosos. El olor del limpiador mezclado con la luz del sol hizo que la casa brillara, como si renaciera. La casa estaba más silenciosa que antes, pero era un silencio tranquilo, sin las mentiras ni las tensiones de antes. Las risas empezaron a regresar, aunque aún tímidas. En un momento, Diego dejó caer la escoba y se rió fuerte cuando fingí regañarlo. Lo miré y sentí alivio. Estábamos volviendo a encontrarnos, poco a poco. Diego aún necesita tiempo. El doctor dijo que su recuperación fue un milagro, pero las cicatrices emocionales no sanan fácil. Empezó a ir a terapia una vez por semana, sentándose frente a un psicólogo de sonrisa amable. No pregunto mucho, solo sé que vuelve a casa con la mirada más tranquila, como si estuviera desatando los nudos de su alma. Aún no está listo para volver a trabajar como ingeniero. Es demasiada presión, mamá, me dijo una vez, mientras estábamos en el porche. Asentí con la cabeza, sin presionar. Tranquilo, hijo, yo estoy aquí. En vez de eso, Diego encuentra alegría en cosas sencillas. Me ayuda en el jardín, riega con cuidado cada cactus, arranca una a una las malas hierbas. Un día lo vi agachado, hablando con uno de los cactus pequeños, como si fuera un amigo. Este es bien fuerte, mamá, dijo sonriendo, como tú. Me reí y le di un golpecito en la cabeza, pero por dentro me sentí cálida. Mi Diego estaba volviendo, sin prisa, pero con firmeza. También empezó a leer novelas que antes decía que eran aburridas. Lo vi sentado en la mesa, pasando las páginas de 100 años de soledad con la mirada concentrada. A veces lo encuentro frente al viejo tablero de ajedrez de Héctor, jugando solo, moviendo las piezas despacio, como si ordenara sus pensamientos. No lo interrumpo, solo dejo un vaso de jugo de naranja a su lado y me alejo en silencio. Una brillante mañana de domingo, me senté en el porche, saboreando una taza de café con leche caliente. El aroma de las bugambilias flotaba en el aire, dulce y suave. La brisa soplaba ligeramente, haciendo que las guirnaldas de papel colgadas en el patio se movieran,
los restos de una vieja fiesta. Miré hacia el patio interior, donde Diego estaba sentado en un banquito, de espaldas a mí. Ya no tenía una regla o una computadora como antes, sino un cuaderno de dibujo y una caja de lápices de colores. Los lápices estaban esparcidos a su alrededor, algunos con la punta rota, pero a él no le importaba. Estaba concentrado en su dibujo. La mano se movía rápido, como si estuviera atrapado en su propio mundo. Me acerqué con curiosidad, con cuidado para no asustarlo. En la hoja aparecía nuestro jardín, pero no como en la realidad. Los cactus estaban floreciendo con colores brillantes, rojos, amarillos, morados, como en un sueño. Pequeños colibríes volaban alrededor, con sus alas brillantes. En el centro del dibujo, Diego había pintado a dos personas. Una mujer de cabello canoso, vestida con un huipil tradicional de patrones rojo y blanco, mi blusa favorita. A su lado, un hombre alto, de hombros anchos, sostenía un pequeño cactus en la mano. Iban de la mano, caminando hacia el sol, rodeados por cálidos rayos dorados. Diego levantó la mirada y me vio observándolo. Sonrió, una sonrisa sincera, cálida, sin ninguna sombra. «Buenos días, mamá», dijo con voz suave. Yo le devolví la sonrisa, una sonrisa desde lo más profundo del corazón. No era la sonrisa de alguien que ha ganado una batalla, era la sonrisa de una madre que ha recuperado a su hijo, que ha encontrado la paz en una tierra marcada por la mentira y el dolor. La justicia no es venganza. La justicia es cuando la verdad encuentra su lugar y la esperanza brota desde las cicatrices. Me senté junto a Diego. Mi mano tocó un lápiz azul claro tirado en la silla. Estaba chiquito, casi gastado del todo, pero aún servía para trazar líneas vivas. Lo tomé, lo giré entre mis dedos, sintiendo la madera áspera. Ese pequeño lápiz, como nuestro jardín, como Diego, había sobrevivido la tormenta. Y ahora estaba dibujando un nuevo día. Temprano por la mañana, me desperté con el canto de los gorriones en el patio. La luz del sol se colaba por las cortinas, dejando manchas doradas sobre el viejo suelo de madera. Me quedé acostada un rato, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, sintiendo una paz inmensa. Han pasado 2 años desde el juicio, y cada día, esta casa parece revivir, poco a poco. Me puse un suéter ligero, fui a la cocina y encendí la estufa para preparar café. El aroma del café tostado se mezclaba con el perfume de las bugambilias en el porche, haciéndome sonreír. Diego ya estaba despierto desde temprano. Escuché su voz en el patio trasero, el sonido de una pala pequeña contra la tierra. Estaba cuidando el jardín, como hace cada mañana. Llevé mi taza de café al porche, me senté en la silla de mimbre y lo observé trabajar. Diego ya no era el mismo, ya no era ese ingeniero ambicioso, pero tampoco el niño ingenuo de los días tristes. Ahora es un hombre alto, de hombros fuertes, con el cabello negro cayéndole sobre la frente. Llevaba una camiseta vieja, las manos llenas de tierra, mientras plantaba con cuidado un nuevo cactus. «Este es especial, mamá», gritó desde el jardín con alegría. «Tiene espinas blancas y flores rojas. Te va a gustar». Tomé un sorbo de café y asentí. «Cualquier planta que tú elijas me va a gustar». Diego sonrió, una sonrisa luminosa, sin sombras. En estos 2 años ha cambiado mucho. Las sesiones de terapia lo han ayudado a desenredar lo que llevaba dentro, aunque a veces todavía lo veo pensativo, con la mirada perdida. El doctor dice que es normal, que las cicatrices del alma necesitan tiempo para sanar. Yo no lo presiono, solo estoy a su lado, como siempre lo he hecho. Diego no volvió a trabajar como ingeniero. «Todavía no estoy listo, mamá», me dijo una vez, mientras cenábamos. Yo asentí, sin preguntar más. En cambio, abrió una tiendita cerca de casa, donde vendía plantas y cerámica. Estaba en una esquina, con paredes pintadas de verde claro y macetas de cactus colgadas en la ventana de vidrio. Diego hacía muchas de las piezas, floreros, macetas, hasta algunas figuras pequeñas de colibríes. «Me gusta trabajar con las manos», me decía. «Me hace sentir real». Yo iba cada semana a ayudarlo a limpiar los estantes, acomodar las plantas y ver a los clientes sonreír al llevarse algo hecho por Diego. No era un negocio concurrido, pero le alcanzaba para vivir, para encontrar alegría. Fuera de la tienda, Diego seguía dibujando.
El cuaderno de colores que usaba antes ya estaba lleno. Ahora tenía uno nuevo, de tapa de cuero gastada. Dibujaba el jardín, las calles, incluso sus sueños. Una vez lo vi hacer un dibujo grande que colgó en la tienda. Era nuestra casa, pero más viva, con cactus floreciendo en rojo brillante, y una mujer de cabello canoso parada en medio del jardín, con un huipil rojo y blanco. «Esa es mamá», dijo Diego al verme mirar. Me reí y le dije en broma, «Mamá no está tan vieja». Pero por dentro sentí una calidez que me abrazaba. Yo también hice algunos cambios pequeños. Volví a dar clases, no en una escuela, sino en el centro comunitario cerca de casa. Cada semana daba una clase de literatura para personas mayores, leíamos poesía de Neruda, contábamos historias de García Márquez. Mis alumnos, algunos con canas como yo, disfrutaban escucharme hablar de libros, de la vida. Doña María cuenta las historias como si cantara, me dijo una alumna. Yo me reí, les dije que solo contaba lo que he vivido. Enseñar me hacía sentir que todavía valgo, que aún tengo algo que ofrecer. Una tarde, Diego y yo estábamos sentados en el porche, comiendo pan concha que habíamos comprado en la panadería de la esquina. El aroma dulce del pan se mezclaba con el aire fresco después de la lluvia. Diego dio un mordisco, se le quedaron migas en los labios y se rió fuerte cuando le limpié con una servilleta. «Mamá, ya soy grande», dijo, fingiendo molestia. Yo me reí y le acaricié el cabello. «Por más grande que seas, siempre serás mi hijo». Nos quedamos ahí, mirando el atardecer. La luz naranja se extendía por el patio, haciendo brillar los cactus. Diego sacó su cuaderno y dibujó rápido un cactus pequeño, con espinas blancas y flor roja, el que había plantado esa mañana. Yo miraba su trazo firme, lleno de vida. Sobre la mesa había una taza de cerámica hecha por él, con una flor de bugambilia. No era perfecta, el borde estaba un poco torcido, pero la amaba. Esa taza, como nosotros, había resistido la tormenta y seguía en pie. Tomé un sorbo de café ya frío, mirando a Diego dibujar. Hace 2 años no me habría atrevido a soñar con este momento. Pero ahora aquí estábamos, en una casa llena de sol, de risas. La justicia llegó, no por venganza, sino por la verdad y el tiempo. Diego levantó la mirada y me sonrió. «Mamá, mañana quiero hacer mole contigo. Hace mucho que no comemos». Asentí, con los ojos llenos de lágrimas. «Claro, hijo, te voy a enseñar, como antes. El amanecer volverá y nosotros seguiremos, como esos cactus allá afuera, con espinas, sí, pero llenos de vida». Alguien me dijo una vez que la venganza solo oscurece el alma, pero yo no lo veo así. Yo estuve llena de rabia, quise gritar, romperlo todo por lo que Lucía le hizo a mi hijo. Pero si hubiera dejado que esa ira me controlara, no habría conseguido justicia, no habría podido salvar a Diego. Lo que hice no fue por odio ni por violencia, fue justicia con la verdad, con pruebas y con la determinación de una madre. Mi historia de venganza no terminó con sangre ni lágrimas, sino con la luz de la verdad, con el despertar de mi hijo y con la libertad que logramos recuperar para nosotros mismos. A quienes están sufriendo en silencio, les quiero decir, no se queden callados, observen, prepárense, y cuando llegue el momento, levántense por quienes aman. La justicia no llega sola, pero si tienes la fuerza suficiente, llegará a la persona correcta, en el momento justo. Y al final de todo, lo más valioso no es la victoria, sino la paz. Una paz que solo se consigue cuando decides ponerte del lado correcto. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentar todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice,
y yo creo firmemente que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias.